La palabra del día de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Esta es palabra de Dios. Los invito a orar conmigo. Padre, te damos infinitas gracias. No nos cansamos de darte gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a salvarnos, a darnos una nueva vida, Señor, a permitirnos nacer de nuevo. Te pido, Señor, que el mensaje para el día de hoy llegue no solamente para los adultos, sino también para los niños, para que entiendan lo que tu Hijo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quiero empezar, ya que tenemos a los niños aquí presentes, quiero empezar haciendo una pregunta. ¿A quién le encanta hacer rompecabezas en su casa? Levante la mano, levante la mano. Quiero ver a quiénes. Y los adultos, por supuesto, también pueden levantar la mano. Yo veo aquí también algunos adultos. Muy bien, y varios niños. Quiero felicitarlos porque cuando estaba preparando el mensaje, entendí y aprendí, según los expertos, que aquellos que practican haciendo el rompecabezas tienen muchos beneficios para su vida, empezando y para su cuerpo, empezando con la parte cognitiva del cerebro, porque estimulas el cerebro. Cuando tú estás haciendo rompecabezas, toda la parte de la atención, toda la parte de la concentración, todas esas áreas las estás practicando. Y lo sé muy bien porque a mi señora Annie y Carolina le encanta hacer rompecabezas. Y cuando ellas entran a hacer rompecabezas, déjeme decirle que todo desaparece. Yo puedo estar en la casa o alguien decirle algo y ellas no responden porque están concentradas haciendo rompecabezas. Adicionalmente, ¿saben qué ocurre? El que practica rompecabezas también reduce el estrés, dicen los expertos. Reduce el estrés. ¿Por qué? Porque te sientes en un estado de ánimo más relajado. Ayuda para que trabajemos en grupo, también en trabajo. O sea que niños, es algo que vale la pena que lo practiquen en sus casas con sus padres y con sus familiares. Pero les voy a traer segunda historia, no segunda historia, pero pensando en esto de los rompecabezas, imagínense que ustedes piden el rompecabezas más grande del mundo o compran el rompecabezas más grande del mundo. Y yo me imagino, niños, que ustedes están pensando en algo grandísimo. Les cuento que existe. El rompecabezas más grande del mundo existe y lo puedes comprar. Se llama What a Wonderful World y está producido por una compañía que se llama Dwell, no sé si lo estoy pronunciando bien, D-O-W-D-L-E. Es una compañía que fabrica rompecabezas. Y en inglés, el nombre What a Wonderful World, y que significa y qué mundo tan maravilloso. ¿Y saben cuántas piezas tiene? Tiene 60,000 piezas. 6,000 piezas este rompecabezas. ¿O 60,000? Sí, lo dije bien, 60,000. Lo dije bien, 60,000 piezas tiene este rompecabezas. ¿Y saben cuánto? Ahí dice el tamaño. Cuando lo extiendes, tiene aproximadamente 8 pies de alto y 29 de largo. Imagínense, niños, la cantidad de tiempo que tú tienes que gastar. Así luce al final. Es precioso porque tiene el mapamundi y tiene una cantidad de lugares del planeta. Es precioso, es precioso. Ahora, imagínense que ustedes arrancan haciendo este rompecabezas y duran mucho tiempo, varios meses, y cuando terminan las fichas, empiezan a ver que faltan fichas. Faltan algunas fichas y empiezan a ver que el mapamundi tiene huecos en diferentes partes y en el centro hay un hueco negro porque no hay piezas. Y tú dices, papi, ¿qué pasó? Mami, ¿qué pasó?
Y papá y mamá llegan y empiezan a buscar por la casa. De pronto el perro se lo comió las salchichas o el gato, y van y buscan al perro, buscan al gato y buscan por todas partes, debajo de la cama, de todo lado, y no encuentran las fichas. Y el mundo no luce como debería lucir. Un mundo maravilloso, pero no, está roto el mundo. El mundo tiene huecos en diferentes partes. Y de pronto tú dices, papi, mami, vamos a arreglarlo. Vamos a tratar de pintar las piezas que hacen falta. Y tú empiezas a buscar los colores, empiezas a pintar, papá y mamá tratando de hacerlo. Pero les cuento que no lo vas a poder arreglar. Porque solo el que creó este mapa, solo el que creó este rompecabezas, lo puede realmente arreglar. Y la razón por la cual, niños, estoy hablando de esta historia es porque fue precisamente lo que ocurrió con el universo. Es precisamente lo que ocurrió con este mundo que Dios creó. Lo creó precioso. Y hoy Jorge habló y nos leyó los versos del primer capítulo del Evangelio de Juan, que hemos venido siguiendo durante todo el Adviento en las últimas 4 semanas. Y leyó los versos que no habíamos leído durante las 4 semanas, los primeros 5 versos. Y Juan empieza hablando de la creación. ¿Por qué? Porque, niños, si ustedes van a mirar el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, esos evangelios arrancan contando la historia del nacimiento de Jesucristo, como lo escuchamos en las 2 velas, ¿se acuerdan? Cuentan la historia del nacimiento de Jesucristo desde el principio del Evangelio. Pero Juan no lo hace. Juan dice, no voy a iniciar contando la historia del nacimiento de Jesucristo, porque es importante, niños, que ustedes aprendan que Jesucristo existía antes de la creación. Entonces Juan dice en los primeros versos que leímos, vamos a recordar cuando él dice, en el principio, en el primer verso, dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y quiero que sepas, el verbo significa Jesús, es la palabra de Dios. El verbo en griego, voy a hablar un poquito, significa logos, eso es la palabra de Dios. Entonces está diciéndole Juan, no, antes de que tú entiendas quién era Jesucristo y por qué vino, yo quiero que entiendas que Jesús es eterno. Jesús estaba antes de la creación. A Jesús nadie lo creó. Jesús es eterno. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y estaba con Dios Padre. Y sabemos que también está Dios Espíritu Santo. Pero Jesucristo estaba con Dios para que tú te des cuenta y entiendas desde el principio, antes de la creación, Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, 3 personas en una, decidieron crear el universo. Estaban en amor, comunicándose en amor todo el tiempo, y deciden crear el universo. Eso es lo primero que nos dice Juan. Y lo segundo que nos dice Juan es que es una persona divina, porque en el mismo verso primero dice, el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Si alguien te dijo que Jesucristo es un profeta, si alguien te dijo que Jesucristo nació en día de Navidad únicamente, no. Jesucristo es eterno y Jesucristo es Dios. Y lo otro que nos dice Juan en el mismo verso tercero, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Está diciendo Jesucristo es creador. Jesús es creador. Por medio de Jesús todo fue creado. Todo lo que vemos, incluido tú, fuiste creado por medio de Jesús. Luego, desde antes de la creación que nosotros hemos nacido, antes de eso Jesucristo existía y siempre existirá porque Él es eterno. Siempre existirá. Y Él creó absolutamente todo. Y lo creó perfecto, como un rompecabezas que yo les mencionaba. Perfecto. Todo funciona bien. Pero ¿qué pasó, niños? Llegó el pecado. El primer hombre y la primera mujer no obedecieron a Dios. ¿Por qué? No quisieron seguir el mandamiento que les dijo Dios de no comer del árbol del conocimiento. ¿Y por qué?
Porque querían ser Dios. Porque ellos dos querían ser Dios. Porque ellos dos querían seguir su vida sin Dios y desobedecieron. En vez de caminar con Dios toda su vida, en vez de crecer con Dios toda su vida, decidieron saltarnos la serpiente y tomar lo que le estaba diciendo la serpiente y morder del árbol del conocimiento, de la fruta del conocimiento del bien y del mal. Y ahí entró el pecado. Y es por eso que el mundo que yo les comentaba de ese rompecabezas tiene unos huecos negros. Pero quiero que sepas que la culpa del pecado no la tienen las plantas, ni los animales, ni los peces, ni absolutamente nada de lo que vemos en la creación, sino nosotros, desafortunadamente. Nosotros fuimos los que permitimos que el pecado llegara y llegaron esos huecos negros. ¿Y sabes cómo representas mejor el hueco negro en tu vida? Tu corazón con un hueco en la mitad, con un hueco en la mitad. Tu corazón se volvió un corazón de piedra. No te asusten porque vienen buenas noticias después. Tu corazón se le abrió un hueco de tal manera que ya no podías funcionar como tú quisieras funcionar. El mundo igual estaba con huecos y tu corazón también está con huecos. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros tratamos de resolver nuestro corazón y encontrar felicidad, encontrar gozo, encontrar realmente alegría, todo lo que aprendimos en las velas, encontrar la fe? Tratamos de colocar cosas en ese hueco para arreglarlo nosotros mismos, nuestro corazón. Y eso no funciona. No funciona. Porque niños, a veces nosotros queremos ser, somos egoístas y queremos todo para mí y solo para mí. Y yo quiero, mami, que sea en este momento y no tenemos paciencia. O de pronto de adultos decimos vamos a trabajar y yo quiero mi carrera y yo quiero crecer en mi carrera, yo quiero tener dinero y trato de meter dinero en ese hueco. O trato de buscar amor y novias y novio de aquí para allá y novios y que me quieran. ¿Y cómo hago yo para que me quieran? Y en social media, ¿cómo hago yo para que luzca lo más bonito? Porque yo necesito llenar ese hueco en mi corazón. No funciona porque tú mismo no puedes llegar a solucionarlo. Esa es la cruda realidad. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Es precisamente que Dios decide, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, decide enviar al Hijo, a Dios, a Jesucristo, para que venga a arreglarnos nuestro corazón y a arreglar los huecos que hay también en el mundo, esos puntos negros que hay en el mundo. Y es por esto que nosotros escuchamos las buenas nuevas. Y es por eso que nosotros leemos, vamos a leer Lucas, que lo leyó también Jorge. Vamos a leer las escrituras de Jorge, que lo leyó Jorge en el capítulo 2, en el versículo 10, cuando los pastores estaban allí. Los pastores estaban y llegó un ángel que les dijo a los pastores: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Y después Mateo, después de Jesucristo, que nace como un bebé, y es lo que estamos celebrando en el día de hoy. El creador del universo, a través de él fuimos creados y todo el universo fue creado a través de él. Él nació como un bebé, se hizo hombre, se hizo un bebé como tú y yo cuando éramos bebés, y tuvo que aprender a hablar. Dios es eterno y Dios, imagínense, Dios se volvió en un periodo de tiempo, siendo Dios, se volvió medio infinito. ¿Por qué? Porque siendo eterno llegó a ser como tú y como yo durante 33 años, pero seguía siendo Dios. Y Dios, que es omnipresente en diferentes partes de todo el mundo, puede estar en todas partes, estaba presente solo en un lugar, como tú y como yo. Como tú y como yo. Y a los 30 años, el evangelista Marcos nos dice que él empezó su ministerio y dijo:
en el capítulo 1, versículo 14. Después que encarcelaron a Juan el Bautista, yo sé que es Juan, pero es Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. De nuevo está hablando de las buenas nuevas. De nuevo el evangelista está hablando de las buenas nuevas. Y ya Jesucristo ya había crecido. Y habla de un término que se llama reino de Dios. Y yo creo que es importante para todos, adultos y niños, que entendamos ese término. Porque yo como pastor a veces me siento no incompetente, me siento con la dificultad de poder expresar qué es el reino de Dios. Porque los evangelistas, tanto Lucas como Mateo, hablan del reino de Dios. Y Jesús habló del reino de Dios todo el tiempo. Pero Juan nuevamente, Juan no sigue el mismo patrón de los otros dos evangelistas. Juan no habla del reino de Dios muchas veces. Juan utiliza otro nombre, otra palabra. Juan utiliza la palabra vida. Juan utiliza la palabra vida, que representa mejor el concepto del reino de Dios. Y la palabra vida en griego significa zoe. Y yo quiero que todo el mundo lo pronuncie porque esto es bien importante, tanto adultos como niños. ¿Cómo se pronuncia vida en griego? Zoe, zoe, zoe. La vida, se utilizan 3 nombres en griego para describir la vida. Uno es bios, por eso viene biología, todos los que han estudiado biología, niños. El otro es psique, que significa alma. Y el tercero es vida. Es una vida espiritual. Es una vida que te da vida eterna. Y por eso Juan, el evangelista Juan, lo usó tantas veces. Lo usó 36 veces. Cada vez que Jesucristo hablaba de vida, él anotaba y se daba cuenta. Por eso en Juan 3:16 dice que el evangelista dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, lo dio. ¿Para qué? Para que nosotros, aquel que creyera en él, tuviera vida eterna. Zoe. Jesucristo en otra oportunidad también dijo: yo soy el pan de vida, el pan de vida. Jesucristo también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Zoe nuevamente, es una vida diferente, es una vida espiritual, que donde no vas a estar, no, una vida de eternidad, no mueres una vida de bios con el psique y que mueres y vas a estar separado de Dios todo el tiempo. No, porque ese corazón quebrado nos separa de Dios. Estamos muertos y no tenemos comunicación con Dios. Igual Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Zoe es una vida espiritual. No tienes que morir para experimentarla. Puedes hacerlo en este momento cuando tú aceptas a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de tenerlo? Primero, que tu corazón queda completamente sano. Tu corazón con Zoe queda completamente sano. Pasa de ser de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y empiezas, ¿sabes qué? A caminar con Dios. Y todas tus prioridades empiezan a cambiar de una manera preciosa. Y vas a tener, cuando yo digo que camines con Dios, vas a tener intimidad con Dios. Una intimidad como la de un amigo, tu mejor amigo. Y estoy seguro que tú tienes amigos y puedes tener muy buenos amigos. Pero este amigo que es Jesús nunca te va a traicionar. Absolutamente. Y Él quiere que tengas tanta intimidad con esta vida espiritual que estamos hablando, que quiere que tú todo el tiempo hables con Él. Antes de un examen, habla con Él. Dile: necesito tu ayuda, Jesús, porque no estudié mucho y estoy nervioso. Dile: Padre Jesús, necesito ayuda porque mis padres están desesperados por ciertas circunstancias. Y Él escucha muy bien tus oraciones. Las escucha más quizás porque le encantan los niños, porque sabían que los niños entran en el reino de Dios también. Y puedes estar todo el tiempo hablando con Él, y nos invita a que hablemos con Él absolutamente todo el tiempo.
incluso para conseguirse un espacio de parking lot, ¿no? Un espacio cuando está lleno. Jesús, necesito que me abras un espacio para yo poder parquear. Te aseguro que te escucha. Nos ha ocurrido y es una vida preciosa. Ese es el reino de Dios, donde estamos en completa comunicación con Él todo el tiempo. Una vida, ¿cuáles son los beneficios? Sanar mi corazón, tener vida eterna desde ahora. Y segundo, tener una intimidad con Él, el mejor amigo que tú puedas encontrar. Y lo otro, transformación. ¿Por qué? Porque Jesucristo está loco por ti. Jesucristo te ama inmensamente y tú no tienes nada que hacer, Él se seguirá amando. Él te ama inmensamente, está loco por ti. Y cuando yo digo que te transforma es que te cambia, porque Él te recibe como estás. Y también para los adultos, nos recibes como estamos nosotros. Nos acepta como estamos, con pecado, probablemente quebrados en todo sentido, en una situación de desespero. Nos recibe como nosotros estamos. Nos perdona nuestros pecados si nos arrepentimos completamente, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero no nos deja donde nosotros estamos. Jesucristo nos transforma en la persona que Él quiere que tú seas aquí en esta tierra. Él te va transformando poco a poco. Luego en esta Navidad, la invitación es que le pidas a Dios que puedas resolver, arreglar tu rompecabezas de tu corazón, pero requiere una actitud tuya, requiere una acción tuya, requiere que tú tomes tu corazón y se lo ofrezcas a Él. ¿Se acuerdan de ese corazón con el hueco? Y le pides que te lo arregle, que le entregues tu vida, le entregues tu corazón a Él, se lo entregues y decirle: estoy cansado de tratar de llenar este hueco en mi vida. Yo quiero que tú lo sanes, porque yo sé que eres el único que puede llegar a hacerlo. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por el mensaje de Navidad, por las buenas nuevas, por la posibilidad de vivir esta vida espiritual y la vida eterna, Señor, y caminar contigo, de poder expresar, así sea en griego, zoe, que es algo diferente que escuchamos, y que podamos, Señor, realmente poder tener un nuevo tipo de vida desde este momento, desde el momento en que nosotros aceptamos a tu Hijo en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos, Padre. Te pedimos que nos des y que nos des esas ansias de buscarte, Señor, que nos des ese entusiasmo para que nosotros te busquemos todo el tiempo, Padre mío, y podamos entregarte nuestro corazón de tal manera que podamos tener una relación íntima contigo, Padre, disfrutar de tu amor y por otra parte ser transformados. Gracias, Padre.